en la sesión del caso práctico del curso de gestión económica y bueno, si por favor me podéis confirmar que no hay ningún problema para grabar la sesión, pues continuamos con ello. Sí, sin problema. Vale, Perfecto por mi parte. de acuerdo. No hay problema por la mía tampoco. Pues voy a pasar a compartir el caso práctico. Vale. ¿Podéis ver un Excel que pone arriba propuesta de presupuesto UAE? Sí. Vale, Sí, se ve. vale. Bueno, pues el caso práctico está un poco dividido en varias fases, según también distintas fases que tiene la ejecución o la tramitación de la gestión económica en las consejerías. Entonces, en esta primera parte trataría del presupuesto. Entonces, yo creo que lo voy a intentar compartir en la otra pantalla, que es más grande, porque en esta queda un poquito pequeño. A ver si lo consigo. Vale, a ver. ¿Veis ahora el Excel? No, no lo estamos ¿No? viendo, Aurora. Solo No. participantes. Vale, Sí. pues voy a ver. Vale, ¿ahora? Sí, ahora sí. Vale. Ahora sí. Pues como os comentaba, en esta primera hoja del Excel está plasmado un poco temas relacionados con la presupuestación de las consejerías. Entonces, en la tabla que tenéis en el lado izquierdo, sería cómo quedaría el presupuesto de nuestra consejería para gastos de funcionamiento, que es el libramiento que llamamos multiplicación, que es el que está destinado a los gastos de capítulo 2, de capítulo 3 de las consejerías. Entonces, como sabéis, primero hay que hacer una planificación de todos los gastos que vamos a tener que hacer en el año. Entonces, en el lado derecho tenemos una tabla con todos los gastos que estimamos que podemos tener, ¿vale? Entonces, con la idea un poco de que repasemos el tema de la imputación, quería que fuéramos viendo entre todos la imputación de distintos conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay aquí algunos que están todavía sin imputar para que lo vayamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que alquilar un ordenador portátil, a ver quién me puede decir a qué concepto habría que imputarlo. Puede ser capítulo 2, puede ser 3, 6, 4, puede ser cualquier imputación de las que existen y que puede dar lugar a una necesidad por parte de las consejerías. Entonces, pues no sé, a ver, ¿quién me puede decir algo? Andrés, a ver si tú sabrías decirme cuál podría ser la Pues, imputación de ese gasto. a ver, espera. Pues no lo sé. Alquiler de un ordenador.
No sé, ¿sería el mismo que de la fotocopiadora? El mismo que el de la fotocopiadora, efectivamente. El Sí. 206. Sí, el 206 porque es arrendamiento de materiales informáticos relacionados Sí. con el proceso de la información, ¿vale? Mm. Vale. ¿Y esto tú crees que podría ir al libramiento del capítulo 2 y 3, que es el que tenemos aquí reflejado? A ver, creo que sí, ¿no? Sí, efectivamente, porque es uno de los gastos normales de funcionamiento de la consejería y que no corresponde a ninguna otra unidad. Sin embargo, aquí tenemos otro alquiler, que es el de la sede de la consejería, el del edificio. Ese gasto, ¿me podríais decir a qué concepto creéis que podría ir? 102. Al 202, efectivamente, que es un concepto específico para alquileres de inmuebles y que además vincula a nivel de subconcepto. Y según lo que habéis podido ver, la unidad tramitadora de este gasto, o la unidad tramitadora o al libramiento al que correspondería, ¿sabéis cuál sería? Sería también el capítulo 2 y 3, sería otro tipo de libramiento. Gerencia. Gerencia, sí. En este caso Gerencia. lo tramita la unidad tramitadora, que es gerencia, y aquí yo le he puesto como alquiler sedes, ¿vale? Luego también tenemos la compra de un ordenador. En lugar de alquilarlo, lo que queremos es también comprar alguno. Eso, sí, Una pregunta. Capítulo Bueno, 6. capítulo 6. Efectivamente, es una inversión, capítulo 6. Aurora, ¿Vale? una pregunta. Sí, El hecho de que el presupuesto salga de gerencia en este caso, en el del alquiler de las sedes, sí. ¿no viene determinado normativamente o sí? ¿O es una decisión de reparto del presupuesto dentro del ministerio? ¿O por qué tiene que ser el capítulo? Eh, el que lo gestione gerencia está establecido en la normativa, en el Real Decreto de Estructura del Ministerio, Ujú, que establece vale, que gerencia tiene competencias, para o no sé firmar los si, contratos probablemente. sí, que tiene, o Vale, sea, que colaborará con el Ministerio para estos temas y además está así también fijado en el convenio que tenemos firmado con ellos. vale, porque una minoración en la embajada, que es nuestro caso, por ejemplo, pues, digo como caso práctico, ¿esa parte de la minoración la pagaría la gerencia o es en el convenio del ministerio nuestro? Eso no es un alquiler, Ajá, no sería alquiler. no Vale, es un alquiler. vale, Entonces no se considera tanto un acto patrimonial como un alquiler, vale, vale. ¿vale? Entonces, bueno, pues estábamos con el ordenador portátil, que me habéis dicho que era el capítulo 6, porque efectivamente es una inversión, es un objeto que es inventariable, que tiene una duración probable de más de un año, etcétera. Y en este caso, ¿en qué libramiento se recibiría? Por Sinex, ¿no? 600. Vale, sí. Por Sinex, para el que no conozca el término Sinex, bueno, es el procedimiento por el que se compran este tipo de equipamientos también a través de gerencia, ¿vale? Y yo aquí lo he puesto como libramiento de equipamientos. A ver, el siguiente sería un envío de flores pues, a otro organismo, por ejemplo, como algo protocolario. Este es más complicado, a ver si alguien me sabe decir a qué concepto se imputaría. ¿Al 226.15 o no? Sería el 226, pero en este caso sería el 226.01.
0,1. porque es un gasto protocolario. Y los gastos protocolarios no vinculan con el resto del concepto 226. Entonces, vincula a nivel de subconcepto, que es el 0,1, y que en principio las consejerías no tienen Tienen. presupuesto para realizar. Entonces, pues yo aquí lo he marcado como no se reciben fondos, ¿vale? Ujú. Vale. Luego tenemos una convocatoria de un concurso y hay que comprar el premio para el alumno, para lo que sea. ¿Eso o sea, qué imputación tendría? El presupuesto. Ya os he dicho que puede ser cualquier capítulo de gasto. 230, ¿no? 230. 226. Sí, Yo daría 226.09. 226, sí. Un Actividades un premio es considerado una subvención. Es una subvención en especie. Entonces, sería, bueno, yo he puesto el concepto 480, pero es el Vale. capítulo 4, ¿vale? Vale, y esto, claro, ya con esto que os digo, está claro que al presupuesto del capítulo 2 no puede ir. Tendría que ir con cargo al presupuesto que esté establecido en la subvención Ujú. correspondiente, que tendría que tener su convocatoria, etcétera. Vale. Y ya por último, tenemos un ordenador que se nos ha estropeado y que necesitamos repararlo. ¿A qué concepto se imputaría? 218. Eso No. es, que es el concepto para mantenimiento y reparaciones, ¿vale? Y eso se puede imputar a nuestro presupuesto ordinario de la consejería. Sí. Efectivamente, es uno de los gastos que se pueden incluir, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos nuestra tabla del lado izquierdo rellena con los datos que aquí hemos marcado como unidad tramitadora capítulos 2 y 3, ¿vale? Claro, son 45.000 euros, cuando nosotros lo que necesitamos son 103.790. El resto lo vamos a recibir pues en distintos libramentos de la propia unidad o de otras, ¿vale? Por ejemplo, el alquiler de la sede y los equipamientos, ya hemos hablado que de momento tiene la competencia en la gerencia de infraestructuras y equipamientos. Y la subvención, pues la subvención podría ser de la unidad, pero iría con un libramiento específico para ello. ¿Vale? Bueno, pues esto sería la parte de presupuestos. No sé si tenéis alguna duda que os haya podido surgir en relación con esto. Si no, pues pasaríamos. Sí, Yo tengo una duda. Aprovecho ahora que el otro curso está en pausa y así no se transponen las voces. Por ejemplo, en el caso del envío de flores, ¿no? Si yo no tuviera presupuesto en el concepto 226, ¿podría imputarlo al 227? no. A ver, el tema de los gastos protocolarios y representativos Ujú. es que las consejerías no reciben fondos, no es que tú por algo particular no tengas, es que ninguna consejería recibe fondos para eso, porque en principio en el exterior quien debe hacer los gastos protocolarios de representación es la embajada. Entonces, en principio por eso las consejerías o no sé si hay alguien también de Reyes Católicos, no van a recibir fondos para eso porque digamos que no le corresponde hacer ese tipo de gastos, ¿vale? Entonces no se podría imputar a otro concepto porque además, como os decía, el 22601 vincula a nivel de subconcepto. Es decir, que el saldo que hay para este gasto no se puede utilizar para otra cosa ni viceversa. Igual que dentro del artículo 22 de nuestra tabla de la izquierda, la vinculación es a nivel también de artículo
y los saldos pues por ejemplo, si nos sobrara dinero en el 2.21.15 y lo necesitáramos para el 2.22, lo podríamos utilizar, pero en este caso no. Vale, Ahora gracias. vamos a ver, por ejemplo, tengo por aquí, creo, para que podamos ver la vinculación. A ver dónde lo tengo. Para verlo en el apartado de ejecución, para que viéramos, ahora lo vemos más detalladamente. Cómo ver la vinculación, ¿vale? De los distintos conceptos. Entonces, bueno, digamos que con esto tenemos nuestra primera fase de la ejecución del gasto de las consejerías, porque ya con esto podíamos presentar nuestra propuesta de presupuesto, según las necesidades que hemos estimado que tenemos. Yo tendría una pregunta, si puede ser. Sí, Por sí, ejemplo, dime. soy Miguel, en el de reparación del ordenador, ¿hasta ¿Sí? qué punto habría, si no tuviésemos en el concepto, en el 2.18, lo podríamos imputar a trabajos realizados por otras empresas o ese está también, quiero decir, como una asistencia técnica que se contrata mediante una empresa que está en Alemania, por ejemplo? Claro, en el 2.18 está más bien para todo tipo de mantenimientos y reparaciones. Y el 2.27, digamos que para trabajos especializados realizados por empresas, a lo mejor pues sí que podríamos contratar a una empresa informática para que nos hiciera algo muy concreto. Pero en principio, para una reparación tendría que ir al 218. Vale, y bueno, entonces ahí la operatividad de no tener en uno y en otro ya nos la explicas más adelante, entiendo, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, que ahora, si se podría traspasar bueno, pero eso va más sí, adelante. Vale, ahora lo perfecto. vemos, ahora lo vemos. Vale, Sí, vale, justo además hay un ejemplo parecido de esto, ¿vale? vale. Bueno, pues una vez que nos autorizaran nuestro presupuesto y recibiéramos los libramientos, tendríamos que empezar a gastarlo. Y aquí tengo un ejemplo de cómo podría ser la aprobación de un gasto concreto. ¿Vale? Ya sabéis que para cada uno de los gastos que vayamos a realizar tiene que haber una aprobación previa del gasto, que es con lo que se iniciaría el expediente y finalizaría con la conformidad y la ordenación del pago y el pago, ¿no? Entonces, en el lado derecho tenéis un resumen de las fases de este gasto que vamos a tener, que es la reparación de un ordenador, ¿vale? Como aquí en la producción del gasto podéis ver pues los conceptos mínimos que debería de tener una aprobación del gasto, que es una descripción, el procedimiento de adjudicación, que normalmente va a ser la contratación menor, una adjudicación directa, el importe aproximado, la duración, la aplicación presupuestaria. Vale. Y entonces, pues eso, nos surge la necesidad de reparación de un ordenador. Nos surge el día 5 de noviembre de 2025 porque se nos ha estropeado, ¿no? El día 6 solicitamos presupuestos y bueno, pensamos que nos lo van a arreglar entre el día 7 y el 15 y nos dan la factura el día 15 y pagamos el 16. Todo, como veréis, muy, muy rápido. Entonces, la idea es rellenar estos campos que tenemos en rojo, teniendo en cuenta esta información. Entonces, teniendo en cuenta estas fechas, ¿qué fecha debería tener la aprobación del gasto? Como os he dicho, tiene que ser, es lo primero que hacemos en nuestro expediente. Entonces, si se nos estropea el día 5 y solicitamos presupuestos el 6, pues entre el 5 y el 6 tendremos que aprobar nuestro gasto para poder tenerlo aprobado
antes de que se empiece a ejecutar, bueno, pues de elegir una empresa y decirle que nos lleve a cabo la reparación. Vale, yo aquí he puesto el día 5 de noviembre, ¿vale? Y luego, para ver un poco también el tema de competencias, que se hace algo de referencia en el curso, pero no se ve con mucho detalle. Perdona, una Sí. consulta. Si la necesidad nació el 5 de noviembre, yo apruebo el gasto, pero ¿me baso en qué? Si solicito los presupuestos el 6, ¿no debería ser como el 7 de pronto? Que yo diga, bueno, ya sé más o menos cuánto me va a costar ese gasto y el 7 ya digo, esto es. Bueno, la verdad es que lo primero que tendrías que hacer es aprobar el gasto, con una estimación que no tiene por qué ser exacta de lo que te va a costar. Tú puedes estimar que te va a costar 285 porque lo haces un poco por lo alto y luego cuando encuentras presupuestos te das cuenta que te sale por mucho menos. ¿Vale? Digamos que es una estimación inicial. Vale, sí, eso que, es un presupuesto. Que luego los ¿no? presupuestos pueden ser mucho menores. Sí, vale. Vale. Y yo tengo una pregunta, si se diese el caso de que todo fuese muy rápido, ¿Sí? más rápido que lo que tú has puesto, es decir, formalmente, la autorización ¿Sí? podría ser del mismo día que la adjudicación Sí, si se hace todo el mismo día, valdría, podría ¿no? O sea, ser. no tendría por qué Sí, ser no, el día esto es anterior, sino que formalmente valdría el mismo claro. día, ¿no? Vale, Esto es un poco para que viéramos vale. sí, Claridad del asunto. Vale. un poco cómo podría ir, pero efectivamente muchas veces el gasto puede hacerse todo en el mismo día, porque incluso a lo mejor se paga en efectivo Vale. y se paga en el mismo momento. Vale. Vale. Bueno, lo que os comentaba sobre las competencias, las distintas competencias para las distintas fases del gasto. Vale, en este caso, la aprobación del gasto para contratos menores le corresponde a los consejeros de educación y a ver quién me dice qué norma habilita a que esto sea así. A ver si alguien me puede decir, porque porque la competencia no es suya originalmente. La EFD 335-2025. Eso es, la orden de delegación de competencias del Ministerio es una norma que tenemos que tener siempre muy a mano porque nos establece quién tiene las distintas competencias en el Ministerio para cada cosa. Y bueno, tenemos esta nueva orden de delegación de competencias que se ha publicado este año, que sigue un poco las mismas delegaciones prácticamente que las anteriores y que nos dice que la aprobación de estos gastos corresponden a los consejeros. Es importante ponerlo aquí. Siempre que aprobemos un gasto o siempre que se vaya a firmar algo que sea por delegación, indicar la orden de delegación de competencias que hace que sea posible que eso se firme por el consejero, ¿vale? Vale, pues esta sería la primera fase, aprobación del gasto, y una vez que ya recibiéramos nuestra factura y tuviéramos que pagarla, pues ya vendría la fase de conformidad con el servicio y ordenación del pago. Aquí también he puesto un pequeño ejemplo de información que podría contener la forma de pago, si es por cheque, transferencia, etcétera. Y aquí sí que se establecería el importe final de nuestra factura según el presupuesto que nos diera la empresa. Vale. Siguiendo con el ejemplo anterior, aquí habría que poner una fecha que podría ser para nuestra conformidad y ordenación del pago, teniendo en cuenta que las facturas nos la han pasado el día 15 y hemos pagado el día 16. Más o menos,
qué fecha podría tener este documento de conforme páguese? Tenemos que tener en cuenta que para poder pagar primero tenemos que ordenar el pago. Día 15. Vale. Pues sí, sería el 15, lo que comentábamos antes, que todo esto puede ser todo en el mismo día, pero bueno, para que viéramos un ejemplo un poco por fases. Y luego nos faltaría ver a quién le corresponde dar esta conformidad con el servicio y ordenar el pago. Como veis, también va a ser Consejero. por delegación de la orden de delegación de competencias del Ministerio, ¿vale? ¿Quién me puede decir a quién le corresponde dentro de la consejería ordenar el pago? Al consejero también. Al consejero también, eso es. En el mismo artículo que se establece que aprueba el gasto, también se establece que le corresponde la ordenación del pago, ¿vale? Bueno, esto para que viéramos un ejemplo, porque muchas veces la intervención delegada, pues si falta alguna de estas fechas o es posterior, puede poner problemas. Vale. Lo siguiente que vamos a Entiendo que ahí ver. se podría aplicar una delegación de firmas si estuviese de vacaciones o porque no hay una Sí, sí, suplencia sí. automática, ¿no? En el Real Decreto de Estructura de Educación, porque yo vengo de trabajo y en trabajo era automático la suplencia del secretario general, pero aquí habría que hacer una No, resolución, sí. entiendo, ¿no? En nuestro caso sí que hay que hacer una suplencia. Vale. Sí. Vale. Sobre la ejecución, bueno, pues como hemos ido pagando facturas y ha ido transcurriendo nuestro ejercicio presupuestario y van surgiendo gastos que no teníamos previstos o lo que habíamos estimado pues se queda corto, se queda o estaba estimado por lo alto, pues tenemos que ir viendo cuál es nuestra ejecución y cuáles van a ser nuestras necesidades reales y si en algún sitio nos vamos a quedar cortos. Entonces, un poco esto sigue la misma estructura de la pestaña de presupuestos. En el lado izquierdo tenemos los conceptos, nuestro presupuesto inicial, lo que hemos gastado y el saldo que nos quedaría. Y en el lado derecho tenemos un desglose por cada uno de los gastos. Y entonces, bueno, pues si vemos la columna de saldo, vemos que tenemos unas cantidades en negativo, otras en positivo. En la tabla de la derecha vemos que hay dos gastos nuevos, que están aquí abajo en rojo, que no estaban contemplados al inicio porque nos han surgido sobre la marcha. Entonces tenemos que ver si vamos a tener presupuesto suficiente. Entonces, bueno, a ver quién podemos ver estos casos que están en amarillo, podemos ir viéndolos para ver varios ejemplos de cosas que nos pueden suceder. Por ejemplo, el arrendamiento de la máquina de franqueo teníamos una previsión de 200,50, pero al final pues ha subido los costes de este contrato y ha sido algo mayor. Viendo la situación global por conceptos, ¿creéis que estaríamos en disposición de poder realizar ese gasto? Aquí vemos que tenemos en el 205, aquí estaría contemplado, ¿vale? Y si lo pagamos, nos quedaría un saldo de menos 57,64. ¿Creéis que podemos llevar adelante este gasto? Sí, yo creo que sí. Claro, porque hay que tener en cuenta el nivel de vinculación. Entonces, el 205 y el 206 los saldos vinculan. Y aunque en el 205 tendríamos un saldo negativo, se podría compensar con
con el saldo positivo del 206. Vale, pues veríamos otro ejemplo como un hotel que al final pues se nos ha subido un poquito. Entonces, pues veis aquí que nos quedaría un saldo negativo. En este caso, ¿cómo lo veis? Igual. También, ¿no? Igual. Igual, porque da la casualidad de que en el 231 pues tenemos un saldo 3 positivo euros. y ya está. Entonces ya se compensaría y no habría problema. Vale. Luego tenemos las comisiones por transferencias bancarias, que teníamos una previsión de 13 céntimos, pero al final hemos tenido que hacer 2 en vez de 1 y son 0,26. Aquí lo tenemos. En este caso, ¿se podría pagar los 0,26? No. 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 No se podría porque este concepto no vincula con ningún otro, ¿vale? Entonces aquí lo que podríamos hacer es pagar los 0,13 al ser dos transferencias bancarias distintas y dejar los otros 0,13 para otro libramiento o para un posible incremento del presupuesto. Eso ahora lo vemos. Vale. Tenemos también 2 nuevos gastos, como os decía, que no estaban previstos. Se nos ha estropeado la puerta, tenemos que repararla. 180,20 en el 218. ¿Vale? Aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Lo podríamos pagar la reparación de la puerta? No. No, y además aquí no podemos desglosar como en el caso de las comisiones. Aquí habría que dejarlo fuera de... Por otro lado, tenemos también una necesidad extraordinaria de pagar a un abogado para que nos haga un informe sobre temas jurídicos locales. ¿Vale? 2.500 euros en el 227,15. ¿Vale? Aquí claro, ¿quién me puede decir? ¿Cómo veis esto? Sí, se Para puede. ayudaros tengo aquí. Aurora, una pregunta. Sí. ¿Los gastos de abogado irían al 227 o al 226? A ver, si es por un contencioso que haya que pagarle para que nos representen un juicio, en un litigio, iría al 226,15. Pero si es para que nos haga un informe, pues a lo mejor necesitamos conocer la normativa del país en materia laboral. Y claro, necesitamos un abogado experto que nos haga ese informe. Eso ya no es un gasto jurídico, digamos, de un litigio, eso es más bien un trabajo técnico especializado. ¿Vale? Entonces, Vale, ¿y si es consulta seguida de litigio? O sea, si luego hay después la consulta y luego hay el tribunal. A ver, si se va a pagar todo más o menos en el mismo expediente, es mejor meterlo en el 226,15. Vale. Vale. De todas maneras, claro. ya sabéis que muchas cosas pues, son interpretables y lo mejor es intentar justificarlo. Una memoria, pues yo lo imputo aquí porque considero que esa consulta previa está relacionada con un procedimiento judicial más largo y bueno, o sea, que quiero decir que es todo justificable, sobre todo ciertas cosas, ¿no? Si a lo mejor
no tenéis claro que luego eso vaya a llevar a juicio y se ha imputado el 227.15, pues yo creo que también se puede justificar porque se haya ido a juicio posterior y en ese momento no se sabía. Vale, muy bien. Bueno, para ver esto con más claridad, he abierto aquí una columna que tenía oculta solo con el saldo vinculado. Entonces, vemos que aunque el 227.15 está en negativo, a nivel de vinculación está positivo, con lo cual sí que podríamos realizar este gasto. Para los que hemos dejado aquí pendientes, esto está simplificado, este ejemplo está simplificado como si solo tuviéramos un libramiento, pero ya sabéis que tenemos 3 y que nos podéis solicitar para sucesivos libramientos e incrementos que podáis necesitar. Entonces, pues esto se podría solicitar y una vez que os lo libráramos ya lo podréis gastar. O si ya no hubiera manera de porque fuera el último libramiento, ya no fuera posible, lo que fuera, pueden pasar muchas cosas. Pues quizás lo podemos valorar, o sea, la reparación de la puerta, ¿es muy urgente o lo puedo dejar y que me la reparen el año que viene? Pues eso también depende de la urgencia, de la necesidad que tenemos. O ya no ha habido manera lo he tenido que arreglar este año y no hay manera de poder pagarlo este año, lo pago el año que viene, pero en ese caso me tengo que acordar de que previamente tengo que solicitar certificados de remanentes anulados, porque cuando queremos imputar un gasto de un año en el siguiente, la intervención exige que se acompañe este certificado demostrando que había crédito, ¿vale? Es una manera de justificar que había crédito. Es claro, ese certificado se pide sobre crédito de la unidad, no de la consejería, porque el problema es que no lo teníais. Por eso siempre tiene que quedar algo de saldo en la unidad para que podamos solicitar estos certificados de remanentes y que se puedan gastar el año que viene. O sea que habría distintas maneras de solucionar estos gastos que no podíamos pagar en su momento. Aurora, disculpa, una pregunta. Sí. Los incrementos que solicitamos para que la inclusión en el próximo libramiento, ¿nos informáis antes del libramiento si están aprobados a efectos de Sí, ejecutar ya el gasto? sí, ¿O sí. tenemos? Una vez que esté decidido lo comunicaremos Perfecto. y ya luego con eso nos ponemos a hacer el libramiento, ¿vale? Muy bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Si se nos ha aprobado un presupuesto para contratar al abogado y nos mandan ese concepto en 2 libramientos, pero de repente por los motivos de ejecución deberíamos pagarlo en el primer libramiento, ¿se podría hacer el contrato con el abogado, teniendo en cuenta que se nos ha aprobado el total, aunque no lo tengamos depositado en la consejería? A ver, en principio, O sea, que la el crédito aprobación del estaría aprobado, gasto. ¿no? ¿Perdona? Que el crédito, o sea, digamos que el Sí, concepto lo sí, tendríamos aprobado aunque no tendríamos el dinero. porque lo vais a recibir en distintos libramientos. Sí, ahora se me ha ocurrido lo del abogado, pero no sé, Sí, sí, tendría que sí. pensarlo, pero que Sí, estuviese tú previsto tener piensas. 1000 y 1000 y de Sí, repente deberíamos tener 2000 en el primero y no lo hemos tenido, pero podríamos ejecutar pero ese... porque se va a recibir en distintos libramientos. Pero tú piensas en el contrato, por ejemplo, de la calefacción. Sí, Tú a principios de año apruebas el gasto por todo el año y tampoco sí, lo correcto. tienes. Sí, sí, Pues vale. esto sería similar. Porque además si está, una vez que está autorizado, aunque lo vayáis a recibir en varios libramientos, pero en principio tenéis esa confirmación de que lo vais a recibir, ¿vale? Bueno, Otra pregunta, Aurora. En el caso, por ejemplo, esto de los informes de los abogados, yo no sé si es práctica habitual en otros países, pero bueno, y ya se me ha dado
en otros países también. El tema de que cuando vas a pedir un informe te piden, claro, como una especie de anticipo al inicio del trabajo y un pago anticipado y luego otro pago del 50% a final del trabajo. ¿Eso cómo lo maneja qué posibilidad hay de hacerlo y que la intervención no lo eche para atrás? Claro, va en contra del servicio hecho. Pues eso ya no sabría decirte lo que podría decir intervención. Efectivamente, lo que está establecido es que el pago se haga una vez prestado el servicio. Yo no sé si os ofrecen algún tipo de servicio a cambio de ese adelanto o simplemente por empezar a hablar ya Claro, hace falta. es para iniciar los trabajos y claro, que luego no se lo Ujú, dejemos ya. sin pagar, claro. Eh, Bueno, pues eso si os surgiera, nos hacéis una consulta y ya lo veríamos. Perfecto. Vale. Ujú. Bueno. Pasaríamos a la justificación. Como sabéis, vamos ejecutando nuestro libramiento y transcurridos 6 meses tenemos que justificarlo. Entonces voy aquí a ver si lo puedo poner así para que se vea mejor. A ver, tengo aquí otro documento. A ver, vale. Un poco para que nos sirva de orientación para rellenar esta pestaña de justificación. Tenemos que rellenar pues, estos campos que están en rojo. Esto es un ejemplo de cómo quedaría una cuenta justificativa. Entonces, una de las cosas que tenemos que rellenar es el debe, es el importe del libramiento que hemos recibido. En esta hoja de la derecha tenemos los datos que teníamos de nuestro ejemplo y en el que habíamos, bueno, un poco por simplificar, establecido que lo que presupuestamos se libraría en un único libramiento. Entonces, ¿qué importe habría que incluir en el debe de esta cuenta justificativa? $45,646. Eso es, que es, 45. sí, esto es lo que habíamos dicho, que como si fuera un libramiento único, ¿vale? Vale, y ahora tenemos la parte del debe, tenemos la parte del haber. En la parte del haber, pues como veis, tenemos lo que corresponde al libramiento y cantidad no invertida. ¿Me podéis decir qué importes habría que poner en estos dos campos? El primero es lo que hemos gastado, ¿no? 44. 44,474. 474. Eso es, aquí iría lo que hemos gastado y aquí, Y 1172. 1172. ¿vale? Porque nos tiene que cuadrar, ¿vale? Mm. Tiene que el total del debe y el total del haber debe ser el mismo. Vale, ¿con qué fecha máxima tendríamos que enviar nuestra justificación teniendo en cuenta que el libramiento se hizo el 3 de mayo? El 3 de noviembre, máximo. Antes. Claro, porque Sí. tenemos 6 meses, a no ser que Ya. hayamos pedido una prórroga, ¿vale? Y luego, por último, este documento lleva distintas firmas del cajero pagador, del consejero, del jefe de la unidad central de caja, del interventor. ¿Y quién aprueba la cuenta? El cajero pagador. La subdirectora. Eso es, la subdirectora, Ah. en este caso,
porque es un libramiento multiaplicación y le corresponde aprobar la cuenta al titular del órgano que realizó el libramiento. Como es un libramiento de la unidad, pues aprobaría la cuenta la subdirectora. ¿Vale? Aurora, una pregunta respecto a la fecha límite para entregar la cuenta. Claro, si entregamos la cuenta, si hacemos la cuenta el 3 de noviembre, os va a llegar a vosotros seguramente pues el 4 o el 5, por lo que ya tendremos, entiendo yo, cerrada la caja. ¿No? Claro, sí, esto es un poco para ver la fecha máxima de la justificación. Lo suyo es que se pueda justificar antes incluso. Cuando Vale. tenemos un libramiento que es distinto a estos, que es para algo muy específico, ni siquiera tenemos por qué esperarnos 6 meses. Si nos han hecho un libramiento para comprar ordenadores y ya los hemos comprado al mes, pues ya podemos justificar. Mm, ¿Vale? perfecto. Esto era un poco para ver un ejemplo de cuál sería la fecha máxima, pero sí, lo suyo es siempre justificarlo previamente para que no nos cierren la caja. Vale. Y luego ya vendría la parte de la cuenta de gestión. Ya hemos justificado nuestro libramiento, pero como sabéis, la otra parte del control que se ejerce sobre las consejerías son las cuentas trimestrales de gestión. Vale, entonces, voy a poner esto aquí. Vale, vale. No, esto lo voy a tener que poner en grande, si no, no sé. Vale, digamos que la parte de lo que corresponde a la cuenta de gestión es lo que hay en el lado izquierdo y en el lado derecho tenéis una tabla con el resumen de los movimientos que ha habido en el trimestre. ¿Vale? La cuenta de gestión sabéis que tiene dos partes. La primera con los estados de movimientos y situación de fondos, que son los cobros y pagos que ha habido en el trimestre. Y una segunda parte que veremos ahora, bueno, que está aquí, que son los estados de remanentes e ingresos pendientes de compensar. Para la primera parte tenemos aquí el resumen, que es la situación que había a inicio del trimestre, los ingresos que hemos tenido, los pagos y las existencias a final del trimestre. Entonces, esto hay que llevarlo a nuestra cuenta de gestión, ¿vale? Hay algunas cosas que ya están rellenas y ahora habría que ver lo que nos falta. Aquí veis que tenemos que hemos recibido de los presupuestos generales del Estado 3.160, que vemos que aquí que corresponde al libramiento de cuota obrera, ¿vale? Otros ingresos que hemos obtenido, 27.830, cuotas de enseñanza de centros docentes. Esto solo ocurre en las consejerías que tienen centros de titularidad. Vale, y aquí hay otro epígrafe para anticipos del capítulo 2 de la disposición adicional quinta de la Ley General Presupuestaria. ¿Creéis que esto hay que rellenarlo aquí en la cuenta de gestión? ¿Como un cobro? Sí. Vale, ¿y cuál sería el importe? El anticipo 8.216. Vale, porque aunque el anticipo es para el año siguiente, los fondos los hemos recibido en el último trimestre del año anterior y hay que registrarlo como un cobro en nuestra tesorería, aunque luego lo vayamos a descontar de nuestro primer libramiento del año que viene. En la parte de pagos tenemos que hemos pagado con cargo a distintos libramientos de los presupuestos generales del Estado 41.753,67 euros. ¿Vale? Que si nos vamos al ejemplo, a la tabla, vemos que una parte la hemos pagado a través de la cuenta corriente y una pequeña parte a través de la caja de efectivo. Vale. Y tenemos aquí un apartado para reintegros. ¿Esto a qué correspondería? Remanente de las compensaciones, los 128,35. Sí, porque esto sería
cantidades que hemos tenido que reintegrar al Tesoro porque en alguna cuenta de gestión antigua pusimos fondos a compensar y esta pequeña cantidad nos ha llegado a compensar. Entonces, tenemos que hacer el pago, que es una transferencia al Tesoro. Entonces, tiene que aparecer como un pago. Vale, pues ya tendríamos nuestra primera parte de la cuenta de gestión. Y ahora tenemos la segunda, en la que hay que reflejar los remanentes que hemos tenido en los libramientos y otros ingresos que hayamos tenido que haya que compensar. Entonces, vamos a ver, tenemos por aquí los distintos conceptos por los que se pueden tener remanentes o ingresos y vemos que aquí tenemos un libramiento, ¿vale? Que es este libramiento. Y que aquí hay que declarar las cantidades que no hemos invertido. Es decir, que el remanente que hemos tenido de nuestro libramiento y que hay que poner a compensar. Teniendo en cuenta nuestra cuenta justificativa que tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿qué importe habría que declarar aquí para compensar de este libramiento? $2.172, ¿no? Sí. No, Eso es la Sí. cantidad que no hemos gastado de nuestro libramiento, ¿vale? Aquí hay los mismos, un apartado por si hubiéramos recibido libramientos para operaciones de capital, ¿vale? De capítulo 6 o 7. En este caso no he añadido nada. Y luego tendríamos aquí el apartado de ingresos por cuotas de enseñanza, que como os decía, son ingresos que tienen los centros de titularidad y que arriba en la tabla anterior aparecían como cobros de la consejería. Los Vale. 27.830. Los 27.830. Porque esas cantidades no son ingresos que no se queda ni el centro ni la consejería y que tiene que devolver al Tesoro y por lo tanto lo tiene que poner a compensar. Vale, pues con esto vemos que tenemos que compensar 34.218,51 en los próximos 6 meses, ¿vale? En distintos libramientos que nos hagan o si no, integrar al Tesoro. Vale. Para ver otra serie de conceptos tengo aquí algo más. Bueno, lo primero, como veis aquí en la primera tabla teníamos un saldo de 34.823,98 euros. Pero de eso 34.218,51 lo tenemos que poner a compensar. Es decir, que nuestro saldo real para gastos es esto, es decir, lo que tenemos en nuestra cuenta menos lo que tenemos que poner a compensar, ¿vale? O sea que en realidad para gastos tendríamos 605 euros, pendiente de que recibiéramos otros libramientos para gastos, ¿vale? Eso es importante porque muchas veces tenemos en cuenta en la cuenta corriente mucho dinero, pero en realidad no somos conscientes de que una buena parte está puesta a compensar y que en un momento determinado nos lo van a compensar en un libramiento o lo vamos a tener que reintegrar. Y ya por último, para ver cómo se compensa estos 34.218, tengo aquí un ejemplo de un libramiento, por ejemplo, el primer libramiento que hubiera que hacer en 2026 y que sería un importe de 42.390 euros, que no es el presupuesto que nos han autorizado, que a ese libramiento hay que descontarle el anticipo de fondos, que son los 8.216 que teníamos aquí,
que habíamos cobrado el año anterior y que hay que descontar de este primer libramiento. Y luego hay que compensar lo que aparecía en nuestra cuenta de gestión. Entonces, voy a ver si lo puedo poner para que se vea. Vale. ¿Qué cantidades habría que compensar en nuestro libramiento? Descontar. Pues en primer lugar habría que descontar el remanente de libramientos por operaciones corrientes. ¿Vale? Y luego, ¿qué más habría que descontar? ¿Qué más cantidades tenemos puestas a compensar? Las cuotas de Los enseñanza. ingresos de cuotas. Los ingresos de Sin cuotas. cuotas. ¿Vale? Pero fijaros que si yo hago esto, el importe líquido de mi libramiento sería negativo. Y eso no puede ser. Entonces yo tendría que ajustar y aquí compensar una cantidad ligeramente inferior. De manera que la diferencia con los 27.830 quedarían todavía pendientes y se tendrían que compensar en algún otro libramiento. ¿Vale? Un poco para que vierais cómo funciona en un libramiento el tema de las compensaciones. Aurora, una pregunta Sí. respecto a las compensaciones. ¿Se puede dar el caso que en un libramiento mutuo de aplicación se nos compense parcialmente? Y en ese caso, ¿cómo tendríamos que recalcular los conceptos en base a esa compensación parcial? No sé si me explico. Bueno, sí, me imagino que te refieres a que en lugar de aquí 0, que dará más cantidad porque las cantidades a compensar eran menores. Eso puede pasar. Por eso os mandamos el ADOK y también el informe de compensación para que en vuestras cuentas podáis ver qué cantidades ya están compensadas y las que quedarían. ¿Vale? Sí, pero no puede pasar que nos mande una compensación parcial que no cubra el total y que nos quede parte de importe líquido y parte de importe compensado. No sé si te entiendo muy bien. ¿Te refieres a que aunque os hagamos una compensación parcial, Sí, o sea, que haya importe imagina líquido y aún nos queden importes pendientes de compensar? Imagínate 42.390, nos compensas 20.000 y nos quedan ¿Sí? 22.390 líquidos de ingreso en cuenta. Sí. ¿Y el resto de la compensación? No. No. Los órganos tenemos obligación de compensar todo lo que se pueda. Vale, perfecto. O sea, si no puedo compensar todo en un libramiento, lo tengo que compensar en un libramiento. Si ya no hay más remedio porque sobra y lo tengo que hacer en el siguiente, lo hago. Pero no lo puedo hacer a mi gusto. ¿Vale? Vale, Tiene que ser así. ¿Vale? Perfecto, gracias. Bueno, pues con esto ya habríamos visto distintas fases y distintos conceptos del gasto de las consejerías, que era un poco lo que quería que viéramos. Y no sé si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda más que queráis que veamos? Bueno, si luego surgiera cualquier duda, pues tenéis los foros y ahí responderíamos a las dudas que fueran surgiendo, que a lo mejor, bueno, si vais viendo más el material, pues pueden surgir nuevas dudas. Entonces, voy a dejar de compartir, a ver si puedo. Vale. Pues entonces, si no tenéis dudas ni nada que comentarme, pues aquí lo dejaríamos. Espero que os haya sido de ayuda y que bueno, pues se hayan podido aclarar algunos conceptos de los que hemos visto en el curso. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Aurora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Aurora. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Hasta. Aurora. Chao. Bueno.
Pues voy a dejar de grabar. A ver si sé detener grabación. Vale.